Bueno, 9:05 de la noche, tenemos muchísimos contenidos en estas horas de televisión que nos quedan por directo. Vamos a empezar, les avanzamos en el sumario. ¿Qué son las cláusulas suelo? ¿Cómo poder solucionar? Ya lo conocen, lo tengo aquí conmigo, Eduardo Triviño, muy buenas noches. Buenas noches. Abogados Triviño, ha sido profesor y bueno, hoy tenemos nuestra pizarra digital en este caso y vamos a hablar de cláusula suelo, otra gran estafa, sin duda alguna. Voy a ver si consigo explicar a los teleoyentes en qué consiste una cláusula suelo y cuáles son las soluciones para su problema. Eso es lo primero, Eduardo, porque yo creo que tenemos que empezar con la definición, porque estas cosas, cuando nosotros mismos nos documentábamos para el programa, mucha gente decía, bueno, ¿cómo lo vais a entender si no lo hemos entendido nosotros, ni siquiera los mismos que trabajaban en un banco, en el caso de las preferentes? Son conceptos que tienen que quedar claros y vamos a ello. ¿Qué es una preferente? Perdón, una preferente no, ya lo explicamos, las cláusulas suelo. Vamos a ello. Una cláusula suelo realmente es una cláusula que está introducida en una hipoteca a interés variable. Tenemos una hipoteca a interés variable que va oscilando a lo largo del tiempo. Una hipoteca a interés variable realmente es una hipoteca que parte de un índice de referencia, por ejemplo el Euribor, y después le añade un tipo de interés adicional. Una hipoteca clásica sería por ejemplo, Euribor más 0,50. La persona iría siguiendo en el pago del tipo de interés el gráfico que va teniendo descendente el Euribor hasta un límite, que es el que impone la cláusula suelo. Aquí ya tenemos otra línea en la pizarra. Efectivamente. Entra en juego otra línea. Eso es. A partir del momento en el que entra en vigor la cláusula suelo, por ejemplo el 4%, la hipoteca deja de seguir la línea variable que está experimentando el Euribor más 0,5, que es el tipo de interés que tiene contratado, y empieza a constantemente devengar un interés del 4%. Luego, una hipoteca a interés variable pasa a convertirse en un determinado momento, con los tipos de interés actuales, en una hipoteca a interés fijo. Eso lo tenemos claro. Yo te iba a preguntar por fechas, porque creo que en este avance, en este primer momento, ¿qué pasó ese 9 de mayo? Bueno, 2013, para situarnos. Para situarnos. Hace 2 años y medio. A partir del 9 de mayo del 2013, el Tribunal Supremo empieza a llevar a cabo una variación fundamental en los criterios que presidían la constitución de las hipotecas. Y empieza a decir, si estas hipotecas con cláusula suelo no se vendieron a los particulares de una manera clara y precisa, no se les explicó mediante un gráfico. Ahí nos estamos metiendo en la opinión de nuestros tribunales, un poco lo que se han dicho, ¿no? Que era abusivo. Efectivamente. Si no lo vendió usted con carácter transparente y lo explicó perfectamente, la cláusula empieza a ser abusiva por no transparente. No es que la cláusula en sí sea abusiva, estaban permitidas estas cláusulas, pero había que explicarlas de una determinada manera, de tal manera que el que firmaba una hipoteca supiera el verdadero alcance que tenía esta limitación en la variabilidad del tipo de interés. Un inciso, Eduardo, porque mucha gente en nuestras redes sociales, cuando anunciábamos que ibas a estar esta noche, se preguntaban cómo es ese matiz de saber si se ha explicado bien o no. ¿Cómo puedo demostrar eso? A mí me lo explicaron claramente, me lo explicaron mal. Bueno, no hemos recibido ni una sola hipoteca en el despacho que haya sido vendida con los criterios de transparencia que exige la Unión Europea. Se trata de un producto financiero, pese a lo claro que se puede explicar, sumamente complejo, porque una vez que han variado los tipos de interés, derivan de ello una serie de consecuencias de tal alcance económico que hacen que una familia pueda quebrar, que es lo que está sucediendo en este momento. Por eso está llevando a la ruina a mucha gente. Está llevando a la ruina a mucha gente y sobre todo está teniendo unas consecuencias económicas que es lo que nuestros tribunales han intentado mitigar. Es decir, siempre oímos que la justicia es tal o cual. En este caso, el Tribunal Supremo ha sido muy sensible a las necesidades sociales que se están derivando. En este caso la justicia está amparando totalmente este caso. Está amparando en muchos casos a los particulares y este es uno de ellos. Ha ponderado todos los intereses de conflicto, ha tenido en cuenta cuál era el criterio de los bancos, que no eran cláusulas prohibidas, que se podían vender en aquel momento, que no era, como dices, una mala intención, pero que estaba produciendo unas consecuencias que ni los propios bancos sabían, ni por tanto podían haber explicado a los particulares.
O sea que ni siquiera ellos podían haber explicado. Yo creo que la red comercial, no sé, aguas arriba, la red comercial, desde luego, cuando estaba vendiendo estas cláusulas allá por el año 2006, no podía saber, no podía tener alcance del conocimiento de que actualmente el Euribor está al 0,16%. Luego, una hipoteca, que es el ejemplo que estoy poniendo yo ahora, que podría estar actualmente al 0,56%, está por virtud de la cláusula suelo al 4%, de manera que este señor está pagando 8 veces más intereses que aquel que no tenía la cláusula suelo. Esta es la verdadera magnitud del problema. Lo hacíamos antes, me conversábamos justo antes de empezar el programa, también ponías unos ejemplos, 1400, ¿verdad? Un poco más gráficos, si quieres, también para... Bueno, imagínese... Por ejemplo, vamos a poner... Comenzamos pagando 1.400 euros de hipoteca, el Euribor va bajando, pero a partir de 1.200 euros, aquí se detuvo la variabilidad de mi hipoteca. Yo sigo pagando durante toda la vida del préstamo 1.200, cuando yo tenía una hipoteca a interés variable que iba a ir con el resto del mercado. ¿Qué ha pasado? Que actualmente estaría pagando en torno a 600. Cualquier familia que nos esté escuchando, ¿usted sabe cuál es la diferencia para una familia normal? Estoy hablando de una hipoteca de en torno a 250.000 euros, de pagar 1.200 a pagar 600. ¿Cuáles son los recursos? Día a día y evidentemente los con recursos lo que se liberan recursos... para la familia de 600 euros netos todos los meses, después de haber pagado los gastos corrientes de la casa, son muchos, muy importantes, y eso puede salvar a una familia de la quiebra, sobre todo en un momento en que los salarios han bajado y la situación de las familias, el contexto social que vivimos, que es precario para las familias más humildes. ¿Cuántas familias, Eduardo, más o menos, no sé si manejan cifras, pueden estar asfixiadas actualmente? 4 millones de hipotecas con cláusula suelo, todo el territorio español. 4 millones. Es una información que no damos nosotros, que está dando el Colegio Nacional de Registradores de España. Sabéis que las hipotecas se inscriben necesariamente en el registro de la propiedad, no puede haber hipoteca no inscrita. Pues el Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad de España ha dado una cifra de en torno a 4 millones de hipotecas con cláusula suelo, que está produciendo una auténtica sangría económica en todo el territorio del Estado. O sea, 4 millones es una cifra altísima. Altísima. Ahora que hablamos de la cifra, Eduardo, si te parece, hemos empezado explicando qué es, hemos puesto un ejemplo creo que bastante gráfico, si te parece podemos poner otra página, porque llega el momento de preguntarnos la reclamación. Sí. Vamos a poner reclamar. Hay la demanda individual, venos explicando todos estos conceptos, los honorarios, cuándo se cobran, de quién se cobran, porque yo creo que eso debe quedar bastante claro a la hora de ponerse uno a reclamar. Bueno, a mí me parece fundamental que hoy el abogado tenga un trato cercano con los particulares y que acerquemos la justicia al particular, a la persona. Vamos a ver cómo lo podemos hacer de tal manera que todas estas personas puedan solucionar su problema. Para mí, que se acabe una demanda individual... Sería una de las opciones, entiendo. Que es una de las opciones, es fundamental. Y voy a explicar el porqué de las demandas individuales. Existen demandas colectivas y se han planteado y son legítimas. Hablábamos también de estos dos términos el mes pasado con las preferentes. Efectivamente. ¿Por qué somos partidarios en nuestro despacho de la demanda individual? Realmente un juzgado, un solo juzgado, no tiene medios ni materiales ni humanos para conocer de la reclamación de 10, 15.000, 30.000 personas. Muchísimo menos de 4 millones de personas. Tenga en cuenta el esfuerzo humano en recalcular lo que se ha pagado indebidamente, es un proceso aritmético más o menos complejo, en cada una de las hipotecas que han sufrido o han padecido la cláusula suelo. Demanda individual es la única solución viable, no tenemos otro camino. Después ya son las facilidades y cada despacho pues operará de una manera. Yo lo que he intentado hacer es acercar el derecho a los particulares y en este sentido, oiga, solamente... Esto que nos quede claro. La opción. La opción. La opción. No, sí. Una opción no, la opción. Para mí es la opción, realmente no hay medios materiales en un solo juzgado para conocer de la reclamación de 4 millones de personas. Es que somos muchos y hay que determinar una a una si se vendieron o no con carácter transparente, si se explicó todo lo que había que explicar. Yo no he conocido ninguna, no digo que no las haya, puede haberlas, pero yo no he visto un gráfico en que se explicara al particular cuáles eran las consecuencias de padecer o no la cláusula suelo. No lo he visto. Puede haberlo, yo no lo he visto.
tal y como lo exige el Tribunal Supremo actualmente para todo el territorio español. Por eso optamos por esta vía. En segundo lugar, ¿cuándo cobran los honorarios? Bueno, si queremos dar facilidades a una persona que está en una situación económica angustiosa, precisamente o entre otras causas por la cláusula suelo, vamos a hacerlo cuando solucionen el problema. Claro. Cuando vean todos esos recursos liberados, a lo mejor... Estamos hablando de un caso muy similar como un proceso, perdón, muy similar al de las preferentes, efectivamente, ¿no? Es que hay hasta una hasta familia, que no se solucione, a lo mejor recupera 30.000 euros de una cifra muy importante. De lo indebidamente pagado. Y además, al mes siguiente de conseguir la supresión de la cláusula, es reducida su cuota hipotecaria en un 50%. Luego es una liberación de recursos para las familias muy importante, pero sobre todo de quién cobramos. ¿Viste? Eso es. El Tribunal Supremo dijo el 9 de mayo del 2013 que las cláusulas en ese supuesto y tal y como fueron vendidas eran nulas por abusivas. Toda aquella entidad bancaria, ya saben ellos cómo vendieron la hipoteca, que no hubiera cumplido en estrictos términos todas las condiciones de transparencia que determina el Tribunal Supremo, sabe que su cláusula es nula, por abusiva, que debe suprimirla. Luego, no solo conseguiremos la supresión de la cláusula, sino que conseguiremos la devolución de lo indebidamente pagado. La polémica ha venido más recientemente por unas recientes declaraciones que ha llevado a cabo los servicios jurídicos de la Comisión Europea, que luego si quieres entramos a hablar de esto. Es decir, coméntalo si quieres. Lo puedo comentar. Sí. Bueno, actualmente el Tribunal Supremo español está diciendo que las entidades bancarias, cuando se les declare nula una cláusula abusiva, deben devolver lo indebidamente pagado desde el 9 de mayo del 2013. Recientemente habréis oído en prensa y en televisión incluso que los servicios jurídicos de la Comisión Europea, a instancias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han emitido un informe diciendo si eso es correcto y es compatible con el derecho de la Unión Europea, o por el contrario, había que devolver lo indebidamente pagado, no solo desde esa fecha, sino más allá, desde que comenzó a aplicarse la cláusula suelo. Y así lo ha determinado los servicios jurídicos de la Comisión. Tengo que decir que este informe que hemos leído recientemente no es vinculante, todavía no es vinculante, no se ha pronunciado el tribunal. Es un informe más que va a tener en cuenta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la hora de emitir su sentencia. Cuando él la emita, la sentencia que emita el tribunal será aplicable en todo el territorio español, no solo en toda la Unión Europea, por supuesto, sino específicamente como derecho interno en el derecho español. Entonces, Eduardo, que quede claro, para no desviarnos, ¿de quién se cobra? Se cobra de la entidad bancaria. Exactamente. Nosotros realmente no deducimos cantidad alguna del particular. En este caso de los 30.000, los 30.000 van completos. Los 30.000 van completos para nuestro cliente y nosotros lo que hacemos es que cobramos de la entidad bancaria demandada. Si usted no cumplió, no acató las directrices del Tribunal Supremo, usted va a tener que soportar unas costas y el tribunal que dicte la sentencia va a determinar lo que tiene que pagar por abogado y por procurador. Y para terminar, casos que estás llevando tú, entiendo que, como te preguntaba el mes pasado, éxito... Se están resolviendo satisfactoriamente, hay que mimar al principio, porque muchas veces nos dicen, no explican ustedes que si se vendieron de una manera transparente, sí lo explico. Yo todavía no he visto en el despacho ninguna cláusula suelo que se haya vendido de una forma transparente. Esto es, que como exige el Tribunal Supremo, le hayan explicado al señor cuál era el verdadero alcance económico que tenía la cláusula, que es este pago de más en tan poco periodo de tiempo. Pues yo creo que las ideas importantes para resumir, está claro, la posición de la justicia, que ha sido abusivo, por lo tanto es nulo. En este caso que hemos puesto, que ha puesto Eduardo, los 30.000 euros directos al particular y por supuesto de quien cobran es la entidad bancaria. Y no nos olvidemos de los casos que está llevando, porque lo tenemos aquí en persona y él lo vive, éxito y que se están resolviendo satisfactoriamente. Entonces, animar a todas esas 4 millones, muchos casos, sí, Eduardo, que mucho lo hagan trabajo con nosotros, que lo hagan con cualquier otro despacho, pero por favor que no dejen de hacerlo, que supone muchísimo dinero para las familias y es una cantidad importante para una economía doméstica. Bueno, Eduardo, el mes pasado fueron preferentes, cláusula suelo, esperamos seguir viéndote por aquí, que nos expliques muchas más cosas. Bueno, abogado y profesor, muchísimas gracias. Y bueno, lo han visto ustedes, cláusula suelo, anímense, creo que ha quedado bien explicado y cómo hay que seguir
todo el proceso. Ahora, Antonio Miguel Carmona, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, lo entrevista Enrique, hacemos una pausita y enseguida estamos de vuelta en Madrid en línea.